Bueno, hagan esto. Kevin, ¿cómo te va? Estuviste en La Falda en este mismo ciclo en el 2006. Sí, hace rato, sí. ¿Pero te acordás de tu primera actuación acá? Me acuerdo, sí, me acuerdo de un recital de La Falda, del Festival de La Falda. Año 87, con Instrucción Cívica. Sí, con Instrucción Cívica, sí, que nos tiraron varios choclos y estuvimos esquivando. Venía con manteca, estaba rico, sí, estaba rico. Sí, una experiencia muy divertida. Fue una noche para nosotros, imagínate, éramos chicos, recién estábamos empezando con esa banda, con ese proyecto y vimos a Charlie, a Baglietto, ¿no? A todos en ese momento, los que tocaban en ese momento, peleándose con la gente de La Falda. Che, y con el tema, aparte con el tema obediencia de vida, ustedes un poco abrieron, ¿no? Y fue un tema que sí que fue importante para nosotros. Fíjate que ahora volvió hace poco Julián Benjamín, uno de los dos que éramos, digamos, los dos compañeros que éramos, yo a Julián. ¿Samalea, Benjamín? Claro, Samalea, Axel Krieger, Alejandro Terán, gran arreglador de Charlie ahora, Daniel Kraus era el bajista. Después hubo otras formaciones, porque fue un proyecto muy breve, ¿no? Yo siempre digo que cariñosamente fue como mi primer tropezón con la música, ¿no? Pero la verdad es que con Julián hablábamos, que vivió en España muchos años, de seguramente por ahí hacer un revival, ¿viste? De hacer un disco, hacer algo juntos. Porque ese tema abrió el debate sobre... Claro, el tema de obediencia de vida era un tema que hablaba de algún modo, de un modo muy irónico, pero profundo, del tema de la desaparición de personas que venía de la dictadura. No te olvides que estábamos recién empezando la democracia, ¿no? Hace 3 años, 2-3 años, así que sí, fue una especie de comentario político y social en el momento que levantó bastante polvareda, sí. ¿Y después qué pasó después de eso? Mira, en realidad yo creo que estábamos un poco verdes, estábamos un poco todavía nos faltaba entender, como dicen, las sogas de la industria. En el caso nuestro particular, por ahí no nos enganchamos con la mejor gente, el mejor productor o el mejor manager. Tuvimos como un par de tropezones de experiencias, que a veces te encontrás con un par de personajes medio truchos, por así decirlo. Pero tuve la fortuna de encontrarme, grabando con Gustavo Gaudry, de cruzarme con León Gieco, de cruzarme con David Lebón, de cruzarme con gente muy linda del ambiente que siempre me incentivaron y me dijeron, no, che, está bueno, suena, les mostraba un demo a David Lebón y me decía, no, suena como algo de allá, está buenísimo. Y yo después hice mi experiencia de volver a los Estados Unidos, como nací en Alaska y la historia de madre argentina y padre gringo un poco particular que tengo, hice la experiencia de vivir en Nueva York. Me enamoré de una bailarina argentina que quería estudiar danzas en Nueva York y ahí hice mi experiencia quizás más importante, ¿no? Con la música. Que está ahí, ¿no? La historia un poco en CBGBs, encontrar al dueño, ¿no? Un tipo que había escuchado a todos, a Blondie, a los Ramones, a los Talking Heads, y que me escuchó cantar y fue, digamos, mi mentor más importante en la música, ¿no? La vida y el destino después te llevan a lugares impensados, ¿no? Volver a la Argentina a probar en el 2000, 2001, volver con un disco bajo el brazo, que fue el que tiene Guacamole, el de Nada, y que pegue y que vaya bien y tener como una oportunidad nueva, ¿no? Con la música. ¿La banda tenía músicos de allá en principio o...? No, los músicos que tocaron en el disco sí eran todos de allá. Claro, sí. Varios argentinos, inclusive varios conocidos como Pablo Aslan, gran bajista de tango, contrabajista mejor dicho, el hijo de Suárez Paz, Leonardo Suárez Paz, tocó el violín, así que varios personajes que de la música argentina, en la música argentina son conocidos, Darío Eskenazi, gran pianista, muchos relacionados con el jazz y con el tango. Y después gente cubanos, gringos, de todos lados. En Nueva York te encontrás con gente de todas partes, ¿no? Y ese disco, quizás la particularidad que tuvo cuando lo traje bajo el brazo en el 2001, salió por los años luz, un pequeño sello independiente, fue que pegó a nivel de culto. Fue como
como mucha gente me lo recuerda como, fue como algo diferente, como que trajiste algo fresco, algo diferente a lo que sonaba por ahí en la Argentina en ese momento, ¿no? En 2001. Así que yo, el primer sorprendido y agradecido, ¿no? Con respecto al título del disco, ¿no? De nada, sí. ¿A qué se refiere ese juego de palabras? Y de nada, bueno, por supuesto que yo juego mucho con las palabras. Tuve por ahí la suerte de tener una madre muy culta, una madre que terminó hablando 7, 8 idiomas, entonces te incentivaba mucho con las palabras, con el juego, con la literatura, de jugar al Scrabble en inglés y en castellano, ¿no? Entonces te metía un tercer idioma. Decía, bueno, hoy un poco de francés, a ver, hoy un poco de portugués, hoy un poco de italiano. Entonces yo creo que de chiquitos, si te incentivan con ese tipo de juego, hay como una competencia, entre comillas, linda de sorprenderla a tu vieja, ¿no? De hacerla reír. Bueno, yo quería sorprenderla, entonces decía pavadas, ¿viste? Jugando con el inglés y el castellano y por ahí algún otro idioma. Y esas cosas lindas que por ahí te da tener a alguien de cultura, ¿no? Que te incentivaba a leer. Y bueno, y me llevó, sin querer queriendo, yo creo que me llevó a ser el cancionista que soy, ¿no? Esa madre. Después sufría, ¿no? Decía, ay no, vago, anda a trabajar, vago. Me veía en la cama y se asustaba, pero también ella escribía, entonces muchos años después, ella falleció hace 10 años, ¿no? Pero años después, cuando ella estaba muy metida en la escritura, me decía, ahora te entiendo, que vos estabas tirado en la cama o en el sofá, ¿viste? Del living, con la guitarra, pero estabas elucubrando ideas, o sea, estaba componiendo, ¿no? Lo que pasa es que la música, como es invisible, por eso los músicos tenemos fama de vagos, parece que no hacemos nada. ¿Cómo haces? Recién mencionabas, y está a la vista, históricamente, sí, el tema de tu compromiso con el tema de obediencia de vida, este tipo de cosas. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, también lo comentaste, ya desde chico, venís de muchos idiomas. ¿Cómo haces para contrastar, y más con lo que es el tema del rock nacional y el público, que es bastante heavy en ese sentido, para contrastar y hacer el toque ideal, digamos, entre castellano e inglés, y que la gente no se sienta por ahí disgustada? ¿Cómo lo manejás al momento de armar cada disco? Mira, la verdad es que eso es curioso, ¿no? Porque por ahí uno se podría preocupar. A mí me pasó cuando hice el segundo disco, digamos, el primero de vuelta grabando en la Argentina, que fue Sur o No Sur, que fue realmente un disco muy importante y muy antes y después, ¿no? Si se quiere, en mi carrera, y eso lo grabamos en el estudio del Arco de León Gieco. León de paso compartió voces en el tema Sur o No Sur, él canta, ¿no? En esa canción, y yo metí un par de canciones en inglés. Uno fue Down With My Baby, el famoso tema que apareció después en Resistiré, que siempre digo en broma, no sé si hacerle juicio o agradecerle todavía, pero no, obviamente se agradece, pero fue como fuerte, y yo sinceramente pensaba, bueno, todavía estaba muy a un nivel de culto, no es que tenía una promoción fuerte ni nada, pero bueno, estábamos ahí tratando de, a ver, hagamos un video para Sur o No Sur, hagamos un video para tal tema, o La Cumbiera Intelectual, o Daisy, algunos de los temas por ahí más destacados de ese disco, ¿no? Y grabé Down With My Baby, grabé el Hindu Blues, otra canción en inglés también, tema de amor, que eran temas que estaban ahí colgados de la época de Nueva York, y dije, bueno, pero son lindos temas, me gustan, no voy a ser prejuicioso conmigo mismo. O sea, la verdad es que empezaba a tener menos prejuicios conmigo mismo, ¿viste? Porque antes por ahí era un poco tímido a demostrar cosas en inglés en los 80, ¿no? Cuando estaba acá, y después cuando me fui a Nueva York me daba un poco de vergüenza mostrar las cosas en castellano, ¿viste? Hasta que el dueño de CBGB's, justamente mi mentor, me decía, relajá con eso, o sea, amigate con tu realidad. O sea, tu realidad es que tenés un viejo que nació en Colorado, en Denver, Colorado, y tu mamá es de Buenos Aires, y bueno, listo. Entonces, es una manera como músico también, que todos lo hacen, de mostrar de dónde venís. Sí, seguro, ¿viste? Es parte de tu esencia. Después había una frase que a mí me gustó mucho, que me ayudó también, que fue una de Youssou N'Dour, el artista senegalés, que dice que la música es el primer idioma, ¿no? Y es muy lindo eso, porque la música en realidad es lo que realmente emociona a la gente, ¿viste? La melodía, y la verdad que para escribir también una letra, si no te emociona a vos como compositor, la música,
es muy difícil llegar a emocionar con la letra, ¿viste? La música tiene que tener algo fuerte. Entonces me relajé con eso, dije, bueno, Down With My Baby tiene algo que creo que está bueno y vale la pena que esté en el disco Sur o No Sur. Y Hindu Blues, el otro tema en inglés, y algunos, creo que Timing también, un tema que me pide bastante la gente. Y bueno, después apareció en Resistiré, Down With My Baby, y yo me quería matar. O sea, la gente va a pensar que, no sé, viste, soy un gringo agrandado, o me las voy viste, me las doy de no sé qué. Pero fue muy loco porque el tema pegó, viste, como el himno al cachondeo que fue, viste, Resistiré. Entonces para mí fue como un sándwich. Al principio me alegré, mi hermana me llamaba, mi tía, ¡ay, qué lindo el tema, viste, está buenísimo! Y a los 2 meses me quería matar, dije, claro, ya estaba alto. Van a pensar, sí, aparte que sonaba por todos lados, dije, van a pensar que solo hago temas cachondos en inglés y nada más, ¿viste? Y obviamente si te pones a pensar, uno podría tener una carrera haciendo temas cachondos en inglés y listo, y sos el alasqueño, ¿viste? Sos el alasqueño que canta temas cachondos en inglés, de la voz grave y ya está, ¿viste? Y tenés tu kiosco, pero la verdad que no era solamente eso mi esencia. A Dios gracias, creo, y a la vida, ese disco fue nominado a 3 Grammys latinos, pegó en España, lo mencionaron mucho, viste, fue en Los Angeles Times, dijo que era uno de los 10 discos más importantes de Latinoamérica. Bueno, pegó por otros temas, Sur o No Sur pegó por el disco en sí. Entonces fue como... me relajé porque dije, qué bueno que les gusta la cumbia intelectual, les gusta Daisy, les gusta Sur o No Sur, les gustan los otros temas que están en el disco. Y ahí empecé a experimentar el fenómeno también de la industria discográfica o de internet, que justo se daba que todo empezó a salir más rápido, ¿viste? A los 2 meses estabas en España porque les había gustado el disco, o te llevaban a los Grammys latinos porque les había gustado el disco y necesitaban algo diferente. Justo el fenómeno también de sacar a los Grammys de Miami y meterlos, viste, en Los Ángeles, hacer un poquito más de ruido con el rock latinoamericano, como estaba haciendo Café Tacuba. Hubo como todo un fenómeno quizás afortunado, ¿no? Para mí, en el sentido de que digo que la industria discográfica, por ahí nosotros entramos por las ranuras, ¿no? Los supuestamente independientes que éramos, ¿viste? Condenados a ser independientes, como Café Tacuba o como Andrea Echeverry con Aterciopelados o Drexler, ¿no? O sea, cantautores también que estaban remándola hace muchos años. De golpe demostrábamos que sí, que podíamos ser populares, que podíamos tener un público importante, ¿no? Entonces creo que el fenómeno de Sur o No Sur fue ese antes y después que estaba describiendo. Pero que hablen ellos, que son los irresponsables de traer. Dos preguntas más que tiene que ir a cenar. Yo tengo dos tiene que ir a cenar y... Nada, todo bien. Bueno, está claro por qué te volviste a Estados Unidos, ¿no? Pero sí. ¿Por qué fue tu nacimiento allá? O sea, ¿cuál fue el motivo que todo culpa de la vieja y el viejo, obviamente? No, mi madre era una mina, como les explicaba, un bocho, ¿no? O sea, era un bicho raro en la familia, una mina que fue a una escuela de monjas toda su vida, clase media, laburante. Mis abuelos vendían medias y le salió una hija mayor que era brillante, que ya a los 17 años hablaba 3 idiomas, ponele, ¿no? Entonces vieron, la nena tiene condiciones, y justo consiguió una beca para estudiar en los años 60 en Denver, Colorado, de donde era oriundo el viejo Johansen. Se enamoraron y el resto es historia. O sea, la anécdota de Alaska, claro, ¿por qué nací en Alaska? Porque mi viejo tenía que hacer el servicio militar y no quería ir a Vietnam, entonces había como una cláusula por la cual vos podías decir que eras un objetor de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podías decir legalmente, por problemas éticos o morales, no querías matar a otro ser humano, entonces el gobierno te mandaba a la Siberia, a la Conchinchina, digamos, a la base Marambio, digamos, el equivalente, a hacer papeles por 3 años. Y bueno, mi vieja estaba enamoradísima, lo siguió, así, por eso. Y la otra, vos hace poco dijiste que no querías ser un cansautor. Eso me lo dijo. Sí, te lo dijo Rada, creo. Me lo dijo el negro Rada, bueno, sí. Pero vos, digamos, suscribiste eso.
Sí, no, me pareció divertido el término porque es verdad que a veces el cantautor tradicional, de algún modo quizás uno en lo que no quiere caer, digamos, es en dar cátedra, ¿no? A veces creo que el cantautor se convierte en cansautor cuando es siempre lo mismo, digamos, o sea, está siempre en una misma tónica. Yo entiendo que hay artistas que tienen una esencia muy, muy clara y muy contundente, ¿no? Y muy coherente y muy congruente, por así decirlo. Pero a mí a veces me parece que pecan de una solemnidad. El cantautor se convierte en cansautor cuando se pone arriba de una especie de pedestal, dice, ahora les voy a enseñar sobre la vida, ¿viste? La vida es así. Y en realidad creo que yo siempre digo, ¿viste? Los músicos, lo que pasa es que siempre tenemos una madre o una tía que dice, ay, el nene es único, ¿no? Y después pensamos, yo soy el único, ¿viste? El músico piensa que es el único, ¿viste? Entonces, ¿cómo haces para no ser un cansautor? Para no ser un cansautor, yo creo que somos variopintos. A veces digo que los artistas a veces hacemos creerle a la gente que siempre estamos o pum para arriba, alegre, está todo bien, o siempre estamos deprimidos, ¿viste? Estamos o consustanciados, o siempre somos una cosa. Y en realidad somos como todo el mundo. Nos despertamos y a veces estamos consustanciados, preocupados por el mundo, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestros alrededores. A veces estamos que vemos todo color de rosa y está todo bien. Nos despertamos jodones, alegres, cachondos, o sea, de miles de modos. Y creo que en esa variedad está el gusto, ¿no? O sea, eso es lo que nos hace interesantes. Por eso yo como artista digo respecto a los géneros que soy un desgenerado, ¿no? Porque es una forma de explicar que me gusta la música toda. A mí me gusta una buena cumbia, me gusta un buen cuarteto, me gusta un tango, una milonga, una rumba, un buen reggaetón para bailar, o sea, cualquier cosa me gusta, de verdad. Pero después los géneros no tienen la culpa, se pueden hacer bien o mal. La idea condenada, la banda que me acompaña hace 10, 11 años, es justamente intentar hacer esos géneros del mejor modo posible, ¿no? Kevin, la última. Sí. Recién mencionaste un par de frases que son muy escuchadas en el ambiente musical. ¿Viste una diferencia entre lo que es comercial y lo que es popular? Sí. Según tu punto de vista personalmente, cuando algo empieza a ser comercial, ¿deja de ser popular o viceversa? No, para nada. O sea, creo que los argentinos a veces tenemos mucho rollo con eso, más que los brasileros, que son más relajados, y suena, hasta en una telenovela suena Caetano Veloso o Gilberto Gil, que es como que suene, ¿no? León Gieco o Charly García, digamos, y no pasa nada, Spinetta. Creo que hemos aprendido mucho en los últimos años, y creo que marcó mucho la diferencia, la tan desfenestrada globalización, que también tiene un lado bueno, que es que nos ha acercado mucho. Yo viajando mucho condenada por Latinoamérica, noto mucho que los vecinos, o un colombiano, un mexicano, un chileno mismo más cercano, ¿no? Uruguayo, nos divertimos mucho más con nuestras diferencias que antes, que hace 10 o 20 años. Hace 10 o 20 años era, uy, qué raro que habla él, viste, qué raro que habla, o qué diferente que es el mexicano con el colombiano, con el uruguayo, el chileno, el argentino. Y en realidad ahora hay una especie de hermandad, de cercanía hermosa entre nosotros, ¿no? Y respetamos, y hasta te diría que disfrutamos esas diferencias mucho más. Y bueno, y volviendo a tu pregunta, el tema de comercial o no comercial, creo que la gente se da cuenta. Hasta un nene de 8 años se da cuenta de lo que es un reggaetón, una cumbia, un tango, una rumba, y sabe si alguien está sonando todo el día en la radio que hay dinero traspuesto detrás de ese artista. Después vos descubrís si el artista hace las cosas por amor o las hace por billete, ¿no? Pero no creo que a veces pueden ser no contradictorias esas cosas. Puede ser una cosa muy comercial y el tipo puede ser justo que entró por un tubo y es querido y la gente y es sencillo y no se la cree, ¿viste? Yo agradezco que me tocó más tarde en la vida. Después de los 30 me empezó a llegar la buena, porque me parece que si te llega todo, fama, fortuna, a los 19 años, ya de por sí... Por ahí lo apuntaba mi pregunta, es decir, sí. ¿Por qué mejor remarla un tiempo y ser bien popular y después pasar a ser...
bueno remarla, porque ya de por sí en los 20 uno está en una nube de pedos hormonal, o sea, ya de por sí, o sea, uno está así que no entiende nada, ¿viste? Porque, y yo creo que agregar eso, ¿viste? Con dinero y con ¿viste? Con belleza, mirá, ¿viste? Le das dinero y fama a estas pibas, se perdieron. ¿Alguna propuesta? Claro, puede ser un cóctel tremendo. Pero bueno, muchas gracias.